Capítulo 1. El viaje de un comerciante. En la antigua y próspera ciudad de Shiraz, conocida por sus jardines, poetas y comercio vibrante, vivía un comerciante renombrado llamado Aras. Este hombre no solo era conocido por su inmensa riqueza acumulada a lo largo de los años, sino también por su sabiduría, humildad y generosidad con quienes lo rodeaban. Aras tenía un espíritu inquieto, un deseo ardiente de descubrir lo desconocido y expandir los horizontes de su comercio. Un día, mientras examinaba sus bienes en su gran almacén, tomó la decisión de emprender un viaje que lo llevaría a tierras lejanas. Había oído hablar de regiones donde los mercados ofrecían tesoros exóticos, piedras preciosas, telas de una calidad única y especias tan valiosas como el oro. Aunque Aras tenía todo lo que un hombre podría desear, sentía que algo faltaba en su vida. Anhelaba no solo comerciar, sino también aprender, crecer y enfrentarse a los desafíos que el camino pudiera ofrecerle. Antes de partir, Aras fue a despedirse de su madre, una mujer anciana cuya vida había estado marcada por la experiencia y la sabiduría. A pesar de sus años, sus ojos brillaban con una energía vivaz. Mientras arreglaba los pliegues de la túnica de su hijo, le dio un consejo sencillo pero profundo. La paciencia y la perseverancia te guiarán a través de cada obstáculo. Recuerda esto, hijo mío, y serás rico de formas más allá del oro. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Aras. A lo largo de su vida, había visto cómo su madre enfrentaba dificultades con calma y determinación, y estaba decidido a aplicar esos principios en su propio viaje. Con el corazón lleno de esperanza y una mezcla de emoción y nerviosismo, Aras comenzó a preparar su partida. Empacó cuidadosamente sus bienes más valiosos, telas de seda, alfombras tejidas a mano y especias aromáticas. Acomodó todo en su fiel camello, un animal que lo había acompañado en muchas travesías anteriores. El día de su partida, la ciudad de Shiraz estaba tranquila, con el sol dorando las calles adoquinadas. Los vecinos se acercaron a despedirlo, deseándole éxito y un regreso seguro. Aras, montado en su camello, miró una última vez hacia su hogar y partió, con la mente fija en los desafíos y las oportunidades que lo esperaban. Su viaje lo llevó primero a través de los áridos desiertos que rodeaban Shiraz. El calor abrasador del día era reemplazado por un frío intenso durante la noche. Aunque el paisaje era desolador, Aras encontraba belleza en la vastedad del desierto, el cielo nocturno lleno de estrellas y el silencio que le permitía reflexionar sobre sus objetivos. Después de cruzar el desierto, llegó a montañas imponentes, cuyos picos nevados parecían tocar el cielo. Los senderos eran estrechos y peligrosos, pero Aras avanzaba con determinación. En una ocasión, su camello resbaló en un terreno rocoso, y aunque Aras perdió algunos bienes, mantuvo la calma, recordando las palabras de su madre: la paciencia y la perseverancia te guiarán. A medida que el viaje continuaba, Aras atravesó bosques densos donde los árboles parecían susurrar secretos al viento. Estos lugares, aunque hermosos, eran traicioneros. Animales salvajes y terrenos desconocidos lo obligaban a estar siempre alerta. Sin embargo, Aras no se desanimaba. Por cada desafío, encontraba una forma de adaptarse y continuar. Había momentos de incertidumbre, cuando los caminos parecían dividirse y no había señales que indicaran la dirección correcta. Aras miraba al cielo, buscaba las estrellas o seguía el curso de los ríos para orientarse. Cada decisión que tomaba le enseñaba algo nuevo, fortaleciendo no solo su conocimiento sino también su carácter. En todo momento, cuando las dificultades lo abrumaban o cuando se sentía perdido, recordaba el consejo de su madre. Su fe en la paciencia y la perseverancia se convirtió en su brújula emocional.
No importaba cuán arduo fuera el camino, siempre encontraba fuerzas para seguir adelante. Aras no sabía que este viaje no solo lo llevaría a descubrir tesoros materiales, sino también a encontrar las riquezas más profundas de la vida, la fortaleza interior, la sabiduría y la comprensión de que los verdaderos logros no se miden solo en oro, sino en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Así, con cada paso que daba, Aras se acercaba no solo a tierras desconocidas, sino también a una versión más sabia y fuerte de sí mismo. Capítulo 2. La tormenta. La oscuridad de la noche se cernía sobre el campamento de Aras cuando los primeros signos de una tormenta comenzaron a manifestarse. El río, que hasta entonces fluía tranquilo, comenzó a agitarse bajo el creciente rugido del viento. Las nubes, densas y cargadas, cubrieron el cielo, ocultando las estrellas que hasta ese momento habían sido su guía. En cuestión de minutos, una lluvia torrencial comenzó a caer, golpeando con furia la tierra y convirtiendo el campamento en un caos. El viento soplaba con una fuerza devastadora, arrancando telas y dispersando los bienes que Aras había cuidadosamente empaquetado. Su fiel camello, aunque fuerte, luchaba por mantenerse firme mientras las ráfagas lo empujaban de un lado a otro. El agua comenzaba a acumularse alrededor, amenazando con arrastrar todo lo que se encontraba en su camino. En ese momento, Aras enfrentó una prueba que muchos habrían considerado insuperable. Cualquier otra persona podría haber caído en la desesperación, gritando de impotencia ante la fuerza de la naturaleza. Pero Aras no era como los demás. En lugar de sucumbir al pánico, se obligó a cerrar los ojos por un instante y respirar profundamente. Sus pensamientos volaron hacia las palabras de su madre. La paciencia y la perseverancia te guiarán a través de cada obstáculo. Con estas palabras resonando en su mente, Aras comenzó a actuar. Con movimientos firmes pero calculados, ató los bienes que aún permanecían cerca, asegurándolos a rocas grandes para evitar que fueran arrastrados por el agua. Usó una lona desgarrada para reforzar su refugio improvisado y colocó a su camello en un lugar más alto y protegido. Cada acción que realizaba estaba guiada por una calma inusual, nacida de la confianza en que la tormenta, por fuerte que fuera, eventualmente pasaría. A lo largo de la noche, la tormenta no mostró signos de ceder. El rugido del viento y el estruendo del agua eran ensordecedores, pero Aras permaneció firme. Aunque su cuerpo estaba empapado y temblaba de frío, su mente se mantenía clara. No se permitía ceder al miedo ni a la desesperanza. Recordaba historias que su madre le había contado de otros viajeros que enfrentaron adversidades similares y sobrevivieron gracias a su determinación. Con cada hora que pasaba, Aras se daba cuenta de que la tormenta no era solo una prueba de su resistencia física, sino también de su fortaleza emocional y mental. Había momentos en los que el cansancio amenazaba con consumirlo, pero se repetía a sí mismo, esto también pasará. Estas palabras se convirtieron en un mantra que le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el primer destello de luz apareció en el horizonte. El viento comenzó a amainar, y el rugido de la lluvia dio paso a un silencio tranquilo. Con el amanecer, los cielos se despejaron, y el sol apareció en todo su esplendor, bañando el paisaje con una luz cálida y revitalizante. Aras, exhausto pero aliviado, salió de su refugio improvisado. Miró a su alrededor y evaluó los daños. A pesar de la intensidad de la tormenta, la mayor parte de sus bienes estaba intacta. Su camello, aunque visiblemente afectado, estaba a salvo. Más importante aún, Aras se dio cuenta de que había superado una de las pruebas más duras de su vida. Se arrodilló junto al río y permitió que sus manos se llenaran de agua fresca. Mientras la bebía,
agradeció en silencio por la fortaleza que lo había ayudado a superar la tormenta. En ese momento, entendió que las dificultades no solo prueban nuestro carácter, sino que también nos enseñan lecciones valiosas. Había aprendido que la paciencia y la perseverancia no son solo virtudes, sino herramientas esenciales para enfrentar las adversidades. Cuando el sol estaba en su punto más alto, Aras reorganizó sus bienes y se preparó para continuar su viaje. Mientras partía, echó un último vistazo al lugar donde había enfrentado la tormenta. En lugar de recordar la dificultad, se enfocó en la lección que había aprendido: incluso en las pruebas más oscuras, hay una salida si mantenemos la calma y la determinación. A partir de ese día, Aras llevó consigo no solo los bienes materiales que comerciaba, sino también un sentido renovado de propósito y resiliencia. La tormenta, que al principio parecía un obstáculo insuperable, se había convertido en una experiencia transformadora que lo fortaleció tanto en cuerpo como en espíritu. Capítulo 3. El encuentro con el anciano. El sol estaba en lo alto del cielo cuando Aras, cansado pero determinado, caminaba por un sendero polvoriento rodeado de colinas. El calor del día era abrumador, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Fue en ese momento cuando divisó a lo lejos la figura de un anciano sentado bajo la sombra de un gran árbol. El hombre parecía estar en paz, a pesar de la dureza del entorno. Su postura relajada y su expresión serena llamaron la atención de Aras, quien decidió acercarse. Cuando llegó junto al árbol, el anciano levantó la vista y saludó con una voz cálida y amistosa. ¿A dónde te diriges, joven comerciante? Aras, siempre respetuoso con los mayores, inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo y respondió: Estoy en un largo viaje, buscando tesoros raros en tierras lejanas. Mi deseo es adquirir riquezas que no se encuentran fácilmente, algo que pueda enriquecer tanto mi vida como mi negocio. El anciano, cuyo rostro estaba marcado por arrugas que hablaban de una vida llena de experiencias, sonrió suavemente. Había en su mirada una comprensión que parecía ir más allá de las palabras. Los tesoros, dijo con un tono reflexivo. Mucha gente emprende viajes largos y arduos en busca de riquezas materiales, pero pocos comprenden que el mayor tesoro no está en lo que encontramos, sino en cómo enfrentamos el camino que nos lleva allí. Aras, intrigado por las palabras del anciano, se sentó a su lado, deseando saber más. ¿Qué quieres decir con eso, honorable anciano?, preguntó con genuino interés. El anciano miró hacia el horizonte, como si buscara inspiración en el paisaje. Escucha, joven, comenzó. La paciencia es el mayor tesoro que puedes llevar contigo. En la vida, encontrarás tormentas, obstáculos y momentos de incertidumbre. Estos desafíos no están destinados a detenerte, sino a enseñarte. Sin paciencia, ningún tesoro, por valioso que sea, traerá verdadera paz. Pero con paciencia, incluso el camino más difícil se convierte en una experiencia enriquecedora. Aras reflexionó sobre estas palabras, recordando la tormenta que había enfrentado y cómo la calma lo había ayudado a superarla. Entonces, ¿crees que el viaje es más importante que el destino?, preguntó. El anciano rió suavemente. No es cuestión de qué es más importante, sino de entender que ambos son inseparables. El destino da propósito al viaje, pero el viaje te transforma. Si solo te enfocas en el destino, te perderás las lecciones que el camino tiene para ofrecer. Aras sintió que esas palabras resonaban profundamente en él. Hasta ese momento, había estado tan centrado en su búsqueda de tesoros que no había considerado las enseñanzas que cada día de su viaje le ofrecía. «Eres sabio, anciano»,
¿Cómo has llegado a comprender estas cosas? El anciano sonrió, sus ojos brillando con un destello de nostalgia. La vida es el mejor maestro, joven. He vivido muchos años y he enfrentado todo tipo de desafíos. Cada uno de ellos me enseñó algo valioso. Y ahora, comparto ese conocimiento con quienes están dispuestos a escucharlo. El anciano hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Recuerda esto, los bienes materiales pueden perderse, pero la paciencia y la sabiduría que adquieres permanecen contigo para siempre. Son el tipo de riqueza que nadie puede robarte. Aras, conmovido por la profundidad de las palabras del anciano, inclinó la cabeza en señal de respeto. Gracias por compartir tu sabiduría conmigo. Me has dado mucho en este breve encuentro, más de lo que cualquier tesoro podría ofrecer. El anciano asintió con una sonrisa. Sigue tu camino, joven comerciante. Busca tus tesoros, pero no olvides el mayor de todos, la paz que nace de un corazón paciente y la fortaleza que se construye con perseverancia. Con el corazón lleno de gratitud, Aras se despidió del anciano y continuó su viaje. Mientras caminaba, sentía que su carga era más ligera y que su propósito era más claro. Comprendió que su encuentro con el anciano no había sido una simple coincidencia, sino una lección destinada a guiarlo. Cada paso que daba ahora estaba impregnado de una nueva perspectiva. El comerciante, que había comenzado su viaje en busca de riquezas materiales, empezaba a entender que las verdaderas riquezas eran las que transformaban su espíritu. La figura del anciano desapareció de su vista, pero sus palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de Aras. La paciencia no era solo una virtud, sino un tesoro en sí mismo, y con ella, se sentía más preparado para enfrentar cualquier desafío que el destino le pusiera por delante. Capítulo 4. El regreso a casa. Después de innumerables días enfrentando desafíos y superando obstáculos, Aras finalmente vio las murallas de Shiraz al horizonte. El aire familiar de su ciudad natal lo llenó de una mezcla de alivio y orgullo. Su viaje, que había comenzado con un corazón lleno de ambición, terminaba con un alma enriquecida de formas que nunca había imaginado. Al atravesar las bulliciosas calles de Shiraz, los comerciantes y vecinos lo saludaban con respeto. Habían pasado meses desde que partió, y muchos se preguntaban si regresaría. Sin embargo, Aras no solo había regresado, sino que traía consigo no solo riquezas materiales, sino algo mucho más valioso, la sabiduría que solo los viajes y las experiencias pueden otorgar. El reencuentro con su madre. La primera parada de Aras fue la casa de su madre. Al cruzar la puerta, la encontró esperándolo, con los ojos llenos de alegría y orgullo. Aras se arrodilló ante ella, como un hijo agradecido, y colocó las manos sobre las suyas. Madre, dijo con voz firme pero cargada de emoción, he aprendido tanto en este viaje. Los tesoros que buscaba eran importantes, sí, pero he descubierto que la paciencia y la perseverancia son los verdaderos tesoros de la vida. Su madre, con lágrimas en los ojos, lo miró con ternura. Sabía que lo entenderías, hijo mío. Los bienes materiales son pasajeros, pero las lecciones que aprendemos y las virtudes que cultivamos son eternas. Aras asintió, recordando cada tormenta, cada desafío y cada encuentro que le había enseñado algo valioso. La transformación de un comerciante. Con el tiempo, Aras no solo se convirtió en un comerciante aún más exitoso, sino también en un hombre profundamente respetado por su sabiduría. En lugar de guardarse las lecciones que había aprendido, decidió compartirlas con otros. Se reunía en el mercado con jóvenes comerciantes, viajeros y curiosos, y les contaba historias de su viaje. La paciencia,
decía, es como un faro en medio de la tormenta. Te guía cuando todo parece perdido. Y la perseverancia es la fuerza que te permite llegar a la orilla, incluso cuando las olas son más fuertes que tú. Hablaba también de humildad, de cómo, en su encuentro con el anciano, aprendió que no importa cuán grande sea tu ambición, siempre debes mantener un corazón humilde y receptivo. Un hombre de gran sabiduría. Arás pronto se convirtió en algo más que un comerciante, era un mentor, un guía para quienes buscaban no solo éxito en los negocios, sino también en la vida. Enseñaba que la riqueza material debía ir acompañada de paz interior, y que esta paz solo podía lograrse enfrentando la vida con paciencia, humildad y perseverancia. En una ocasión, un joven aprendiz le preguntó: Maestro Arás, ¿cuál fue el tesoro más valioso que encontraste en tu viaje? Arás, con una sonrisa que reflejaba años de experiencia, respondió: El tesoro más valioso no lo encontré en un cofre ni en un mercado lejano. Lo encontré dentro de mí mismo, al aprender a enfrentar cada prueba con calma y determinación. Ese tesoro, joven amigo, es algo que nadie puede robarte. Un legado duradero. El nombre de Arás se convirtió en sinónimo de sabiduría y bondad en Shiraz. Aunque tenía riquezas materiales, era su carácter lo que más admiraban. Ayudaba a los necesitados, guiaba a los perdidos y siempre encontraba tiempo para escuchar las preocupaciones de quienes buscaban su consejo. A medida que pasaron los años, sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación. Las palabras de Arás se convirtieron en proverbios que la gente de Shiraz repetía en tiempos de dificultad. La paciencia y la perseverancia son las llaves que abren las puertas más cerradas. Reflexión final. En su hogar, rodeado de su familia y su comunidad, Arás vivió una vida plena y significativa. No solo había cumplido con su misión como comerciante, sino que había dejado una huella indeleble en el corazón de su gente. Cuando finalmente llegó su hora de partir de este mundo, sus últimas palabras fueron un recordatorio de las lecciones que había aprendido. Recuerden siempre, la vida no se mide por los bienes que acumulamos, sino por la fortaleza y la paz que llevamos en nuestro interior. Y así, Arás dejó un legado que trascendió las riquezas materiales. Su historia se convirtió en una inspiración, no solo para los comerciantes de Shiraz, sino para todos aquellos que buscaban un propósito más profundo en la vida. La moraleja de la historia, los verdaderos tesoros de la vida. La historia de Arás, el comerciante sabio y valiente de Shiraz, no es solo un relato sobre el comercio y los viajes, es una profunda lección de vida que trasciende el tiempo y las fronteras. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser rico y exitoso, y a reconocer que los mayores tesoros no se encuentran en el oro ni en las joyas, sino en las cualidades humanas que cultivamos dentro de nosotros mismos. La riqueza material vs. La riqueza interior. A lo largo de la vida, muchos de nosotros nos vemos atrapados en la búsqueda de la riqueza material. Pensamos que alcanzar el éxito significa acumular bienes, tener una cuenta bancaria abultada o poseer cosas que otros envidian. Sin embargo, la historia de Arás nos muestra que estas riquezas, aunque importantes, son pasajeras. Pueden perderse en un instante, como casi ocurrió con los bienes de Arás durante la tormenta. Por otro lado, la paciencia, la perseverancia y la sabiduría son tesoros que no pueden ser robados ni destruidos. Estas virtudes, que Arás aprendió a lo largo de su arduo viaje, se convirtieron en su verdadera fuente de fortaleza. La paciencia, un faro en la tormenta. La paciencia es un tema recurrente en la historia de Arás. Desde el momento en que su madre le dio su consejo antes de partir, hasta el instante en que enfrentó la tormenta con calma, la paciencia se destacó como una de sus mayores virtudes.
En la tormenta, Aras pudo haberse dejado llevar por el miedo o la frustración. Sin embargo, eligió respirar profundamente y recordar que esto también pasará. Este simple acto de mantenerse sereno frente al caos demuestra cómo la paciencia puede actuar como un faro en medio de las dificultades, iluminando el camino incluso en los momentos más oscuros. La paciencia no significa simplemente esperar, es una actitud activa que implica mantener la esperanza, el control emocional y la claridad mental mientras enfrentamos los desafíos. La perseverancia, la llave del éxito. Otra lección clave en la historia de Aras es el poder de la perseverancia. En su largo viaje, Aras enfrentó terrenos difíciles, condiciones climáticas extremas y momentos de duda. Sin embargo, nunca se rindió. Cada paso que dio, cada problema que resolvió, lo acercó no solo a su destino, sino también a una versión más fuerte y sabia de sí mismo. La perseverancia nos enseña que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, cada esfuerzo cuenta. Cada pequeño avance es un triunfo en sí mismo, y es a través de estos esfuerzos acumulativos que logramos nuestras metas. La sabiduría, el fruto de la experiencia. Al final de su viaje, Aras regresó a Shiraz no solo como un comerciante más rico, sino como un hombre más sabio. La sabiduría que adquirió no provino de libros ni de consejos ajenos, sino de las experiencias que vivió y las lecciones que aprendió en el camino. La sabiduría no es algo que se pueda enseñar directamente, es el resultado de enfrentar la vida con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Como dijo el anciano que Aras encontró en el camino, el mayor tesoro no está en el oro ni en las joyas, sino en la paciencia que llevas contigo. Esta sabiduría permitió a Aras no solo mejorar su propia vida, sino también compartir sus conocimientos con otros, dejando un impacto duradero en su comunidad. El verdadero éxito, paz interior y significado. La historia de Aras redefine el concepto de éxito. Mientras que muchos lo ven como la acumulación de bienes o la conquista de metas externas, Aras nos muestra que el verdadero éxito reside en la paz interior y el significado que damos a nuestras vidas. En lugar de medir su riqueza únicamente por los tesoros que trajo de su viaje, Aras entendió que su verdadero logro fue la transformación personal que experimentó. Esta transformación le permitió no solo prosperar como comerciante, sino también vivir una vida plena y significativa. Aplicaciones en nuestra vida diaria. La historia de Aras no es solo un cuento para inspirarnos, es una guía práctica para enfrentar nuestras propias dificultades. Enfrentar los desafíos con calma, al igual que Aras enfrentó la tormenta con paciencia, nosotros también podemos aprender a mantener la calma en medio de nuestras propias tormentas, ya sean problemas en el trabajo, conflictos personales o momentos de incertidumbre. Persistir a pesar de las dificultades, la perseverancia nos enseña a seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Cada esfuerzo que hacemos nos acerca un paso más a nuestras metas. Valorar las lecciones de la vida, al igual que Aras aprendió de cada experiencia, nosotros también debemos estar atentos a las lecciones que la vida nos ofrece, incluso en los momentos más difíciles. Reflexión final. La moraleja de la historia de Aras nos recuerda que la vida es un viaje lleno de desafíos y oportunidades para crecer. Si bien la riqueza y el éxito son metas válidas, los verdaderos tesoros de la vida, la paciencia, la perseverancia y la sabiduría, son los que realmente nos enriquecen. Al enfrentar nuestras propias tormentas y desafíos, debemos recordar las palabras de Aras. Esto también pasará. Con paciencia y perseverancia, no solo superaremos los obstáculos, sino que también descubriremos una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Y al igual que Aras, podremos compartir nuestras lecciones con otros, dejando un legado que trascienda el tiempo y las riquezas materiales.